Bendiciones hermanos, bienvenidos a un vídeo más al canal de YouTube Profecía Presente y también a la radio elcamino.net, donde se retransmite también esta reflexión. Va a ser un análisis de lo que es la ansiedad a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, y también un pequeño testimonio, como verán, una reflexión, testimonio y un análisis de lo que es la ansiedad a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. A ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras y la pluma inspirada respecto al tema de la ansiedad. Bueno, a modo introductorio, primero decirles, soy Carlos Arias, hablo desde España, para los que estén escuchando el radio elcamino.net. Y como digo, de modo introductorio, el aspecto de testimonio, les voy a compartir una breve introducción. Yo he sufrido de ansiedad, aún así como cristiano, ¿verdad? Que pensamos que como cristianos no nos va nunca a llegar esa ansiedad porque estamos anclados, ¿verdad? En la roca, y Él es nuestro consuelo, Cristo es nuestro consuelo, ¿verdad? Nuestro consolador, nunca mejor dicho. Pero bueno, ya veremos al final, también a modo de testimonio, cómo también el cristiano puede caer en ansiedad, puede caer en depresión. Esta ansiedad que yo les comento ha sido hace muy poquito. Estoy saliendo de esa ansiedad, esa depresión. Estoy ya recuperado prácticamente. No voy a contar el tema, es bastante personal y entran personas que yo no quiero entrar en concretar, ¿verdad? Pero bueno, ha sido un duro proceso, y la verdad que la ansiedad es algo, como digo, de lo que yo he vivido como cristiano hace muy poco, de lo cual estoy saliendo, estoy recuperado, bastante recuperado. Es un proceso lento cuando son golpes duros en la vida. Y es algo que hay que vivirlo, ¿verdad?, para saber lo que se siente. La ansiedad es sinónimo de miedo, es sinónimo de dolor, de angustia, de tristeza, de impotencia, de sentirse a veces incluso en la soledad, aunque estés acompañado. Se siente uno solo porque esa impotencia, como no la viven los demás, hay que vivirla en carne para saber lo que es, ¿verdad? Sufrirla. Se siente como digo, esa soledad, que parece que uno está solo y que nadie le puede ayudar en ese proceso. Es miedo, pánico, tristeza, impotencia, ¿verdad? Muchas cosas. Dolor, mucho dolor. Pero bueno, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de la ansiedad, cómo salir de la ansiedad, los remedios, y vamos a, sobre todo, ahondar en el espíritu y profecía. Vamos a estar leyendo unas citas que están sacadas del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en concreto capítulo 50 y capítulo 51. Vamos a ir viendo todo esto y les iré mostrando las citas en pantalla. Para la radio no hay problema porque yo las voy a estar leyendo. Así que vamos allá, hermanos, con este análisis a modo de reflexión y un pequeño testimonio. Bien, hermanos, empezamos con el capítulo 50 del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Y la primera cita que les quiero mostrar es esta que ven. Dice: lo que mata es la angustia, no el trabajo. Es su título. Y nos dice: no es el trabajo lo que mata, sino las preocupaciones. La única manera de evitar la preocupación consiste en llevarle todas nuestras tribulaciones a Cristo. No contemplemos el lado oscuro de las cosas, cultivemos la alegría de espíritu. Bien, ¿qué nos dice? Que llevemos todas nuestras tribulaciones a quién, a Cristo, el único que puede ayudarnos en momentos tan complicados como es la ansiedad. Dice que no contemplemos el lado oscuro de las cosas, sino que cultivemos la alegría de espíritu. Referente al espíritu y la alegría, el espíritu de alegría, ¿qué nos menciona la Biblia? En concreto, son los frutos del espíritu.
¿verdad? Los famosos frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, estos son los frutos del Espíritu de la alegría, ¿verdad? La oposición a la ansiedad, a la depresión, a todo lo malo, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo se adquiere todo esto? Mediante Cristo, ¿verdad? Como vemos en la cita que les he mencionado, en el último renglón, dice: no contemplemos el lado oscuro de las cosas, cultivemos la alegría de espíritu. ¿Y cómo cultivamos esa alegría de espíritu que en Gálatas nos dice que son el gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Pues bueno, la cita nos dice que todas nuestras tribulaciones las llevemos a Cristo. Bien, vamos a ver ahora la segunda cita, que titula: no hemos de obsesionarnos con las dificultades. Y dice: algunos temen siempre y toman preocupaciones prestadas. Todos los días disfrutan de las pruebas del amor de Dios. Todos los días gozan de las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciéndose en algo desagradable que temen pueda venir. Puede ser que realmente existan algunas dificultades, que aunque pequeñas, ciegan sus ojos a las muchas bendiciones que demanda la gratitud. Las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de ayuda, los alejan de Él, porque les despiertan desasosiego y pesar. Bien, dice: las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de ayuda. A veces deambulamos, ¿verdad?, con pensamientos que nos llevan a otros pensamientos. Sabemos que la mente es muy difícil de dominar, y hay veces que entramos en ese ciclo, ¿verdad?, ese círculo vicioso de pensar, en que sabemos muchas veces que por mucho pensar no solucionamos las cosas, más bien es tranquilidad. Y en nuestro caso, como cristianos, dejarlo todo en manos de Dios, como dice la cita, la única fuente de ayuda. Así que es algo que tendríamos que empezar a aplicar cuando tenemos algún tipo de pensamiento de temor, algún tipo de pensamiento de ansiedad, de algún tipo de pensamiento negativo. Y siempre a la fuente de ayuda. ¿Cuál es? Dios, también su Hijo amado. Bien, ahora vamos a ver la siguiente cita, que se titula: la ansiedad produce enfermedad. Cuando el mal quedó subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, según lo indique el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregara a su Hijo amado. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, debe alentarse al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar, pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí está citando Salmos 33, versículo 18. Dios conoce cada cual por su nombre, dice, y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregara a su Hijo amado. Dios, el Padre, entregó a su Hijo amado para la redención y salvación de todo humano. Todo aquel que quiera, ¿verdad?, más tendrá la vida eterna. Si tan grande amor el Padre dio a la humanidad, que dio en sacrificio a su Hijo encarnado aquí, aceptando el dolor, pagando los pecados por nosotros y adquiriendo esa naturaleza caída, ese segundo Adán que vino en rescate a nosotros, si fue tan grande ese amor Dios para nosotros, ¿cómo no va a ser de gran ayuda
a una simple mente que está depresiva, con ansiedad o con cualquier tipo de tristeza o de tribulación. Así que siempre confiemos en Dios, porque ese Dios dio a su Hijo amado para todos nosotros, lo que más tenía, lo que más quería, aquel que compartía el trono junto al Padre, tuvo que bajar a la tierra, ocultar esa divinidad, ¿verdad? Y venir en carne y sufrir por todos nosotros. Así que confiemos en el Padre y sobre todo mediante su Hijo, que es la única forma de llegar al Padre, mediante el Hijo. Siguiente cita. Titula: Al angustiarnos nos alejamos de los brazos de Jesús. Si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, tendremos más paz y felicidad a medida que enfrentemos los conflictos de esta vida. El Señor no se agrada de que nos irritemos y preocupemos, lejos de los brazos de Jesús. Él es la única fuente de toda gracia, el cumplimiento de cada promesa, la realización de toda bendición. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje realmente sería solitario. Él nos dice: no os dejaré huérfanos, mencionando Juan 14, 18. Apreciemos estas palabras, crearnos en sus promesas, repitámoslas cada día, meditemos en ellas durante la noche y seamos felices. Bien, no os dejaré huérfanos. Este versículo tan grande de el Consolador, nuestro Consolador, Él no nos dejará huérfanos, vendré a vosotros y no os dejaré huérfanos. Le dijo a los apóstoles: he de marcharme, porque si no, no podré estar con vosotros todo el resto de los días. Mediante el Espíritu de Cristo está con nosotros todos los días, ¿verdad? Dice que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el Consolador, nuestro mediador ante nosotros y el Padre. Y dice la cita un poquito más arriba: el Señor no se agrada de que nos irritemos y preocupemos. Así que pensemos que el Señor se entristece también cuando estamos tristes, porque en cierta manera no confiamos en Él. Él se pone triste cuando nos ponemos tristes. No quiere que estemos, como dice, que nos irritemos y nos preocupemos. Él es nuestro Consolador y en cualquier momento nos consolará. Así que recurramos al Espíritu de Cristo, el Espíritu Consolador, el amado Hijo del Padre Eterno. Siguiente cita. Descansemos en el amor de Cristo. Apartémonos de las encrucijadas polvorientas y calurosas que frecuenta la multitud y vayamos a descansar a la sombra del amor del Salvador. Allí es donde obtendremos fuerza para continuar la lucha. Allí es donde aprenderemos a reducir nuestros afanes y a loar a Dios. Aprendan de Jesús una lección de calma confiada. Aquellos que están trabajados y cargados deben sentarse a su sombra y si quieren recibir de él paz y reposo. ¿Quién es el que nos manda llegarnos hacia Él cuando estamos trabajados y cargados? Él es Cristo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y que, hermanos, los versículos que tanto conocemos, pero realmente luego a veces no nos acordamos de ellos, tenemos que agarrarnos siempre a Cristo para superar cualquier obstáculo y cualquier malestar, por muy grave que sea. Siguiente cita nos dice, titula La responsabilidad de Dios y la nuestra. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. No nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar.
Con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas, que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Aquí les quiero comentar a modo de testimonio, más al final de que leamos estas citas, les comentaré, pero un poco para que se hagan una idea, esto es lo que me sucedió a mí, por eso es que digo que un cristiano puede caer en depresión y ansiedad. Nos lo dice las primeras frases. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Sin su ayuda podemos salir mal parados. Sin su ayuda quizá no logremos lo que queramos. Y sin su ayuda lo más importante es que no vamos a sanar, porque Él es el maestro de maestros, el sanador de sanador, doctor de doctores. Así que nunca nos olvidemos de Él en cualquier tribulación. Siguiente cita. Dejemos el futuro en las manos de Dios. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por el temor de que los alcance la pobreza y de que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades reales que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarnos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él, porque despiertan inquietud y quejas. Bien, nos importa, a veces nos preocupamos, ¿verdad?, de que suplir las necesidades presentes, como dice, y muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro. Vamos a ver, en respecto a esta cita, el capítulo de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, referente a esta cita, ¿verdad? Que a veces muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y vienen en constante ansiedad por el temor de que los alcance la pobreza. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que estemos siempre echando toda nuestra ansiedad a Él, y es el que nos suplirá de cualquier necesidad. Siguiente cita, minuto a minuto. Hay algo acerca de lo cual quiero advertirlos. No se entristezcan ni se preocupen, no vale la pena hacerlo, no traten de hacer demasiado. Si no tratan de hacer demasiado, lograrán hacer mucho más que si intentan llevar a cabo numerosos planes. Recuerden siempre las palabras de Cristo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Marcos 14, versículo 38. Cristo es su Salvador personal. Crean que su poder salvador se ejerce en favor de ustedes minuto a minuto, hora tras hora. Está a su lado en todo momento de necesidad. ¿Quién es el que está al lado nuestro en todo momento y necesidad? Cristo. Cristo, el Espíritu de Cristo. Como dice la palabra, Cristo nosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que tenemos que estar siempre pendientes, minuto a minuto, hora a hora, sabiendo con la seguridad de que Cristo está a nuestro lado. Siguiente cita dice: la fe puede ser invencible. No se aflijan mirando las apariencias, quejándose cuando se presentan dificultades, dan pruebas de una fe débil y enfermiza. Por sus palabras y acciones demuestren, al contrario, que su fe es invencible. El Señor posee recursos innumerables. El mundo entero le pertenece. Miren a aquel que posee luz, poder y capacidad. Él bendecirá a todos aquellos que traten de comunicar luz y amor. Bien, la fe. Sabemos que la fe es algo que no podemos perder. Y la fe en Cristo
es lo que nos hace seguir hacia adelante. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Sabemos que está la definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la justificación por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ya sabemos, la fe, Cristo no agrada a Cristo si no tenemos fe. Es algo que sin fe realmente estaríamos perdidos. Así que cultivemos la fe, reforcémonos en la fe. El remedio para la ansiedad. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Así que, hermanos, Él lo sabe todo. Por muy desesperados que estemos, por muy solo que nos sentamos, como he dicho en la introducción, la ansiedad a veces y la depresión te siente un vacío y una soledad tremenda. No olvidemos que nunca estamos solos. Dice, Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa para Él que pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda la ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios. Quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Siguiente cita: vivir un día a la vez, un principio de máxima importancia. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana. No amontonemos las eventualidades y los cuidados de mañana para añadirlos a la carga de hoy. Basta el día su afán. A veces simplemente entramos en estados de ansiedad por el mañana. ¿Qué sucederá mañana? Mañana debo hacer tal cosa, mañana debo hacer tal. ¿Qué haré mañana? Si no tengo dinero, ¿cómo haré mañana? ¿Y por qué estamos ansiosos por el mañana si la palabra de Dios nos dice preocúpate por el día de hoy? Así como dice también la palabra, ¿verdad? Los pajarillos cantan por la mañana y no tienen comida, pero están contentos porque saben que la van a encontrar. Y así como si él cuida de un pajarillo, ¿cuánto no más cuidará de un hombre, ¿verdad? Dice la palabra. Y si vemos Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas que nosotros necesitamos al día a día. Todo eso será añadido si lo primero que buscamos es a Dios. Siguiente cita. Entramos ya en el capítulo 51 del tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad. El miedo y los temores. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones en la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza, gozo o aspiración. Aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. Bien, entramos en un ciclo, ¿verdad?, en la vida, donde es un proceso, ¿verdad? Sobre todo la ciudad. Es un trajín incesante, ¿verdad?, de trabajo, de estrés. Entramos en un mundo donde, en un ciclo a veces que no tenemos ni tiempo, ¿verdad?, como dice, que a veces parecemos bestias de carga. Pero solamente el Evangelio de la gracia, solo la gracia de Dios nos hace ver que estamos sumidos en ese ciclo, ¿verdad?
y a veces tenemos que tener la esperanza de que haya algo más. Y quizá no tendríamos tanta ansiedad porque si sabemos que estamos luchando realmente por un lugar donde vamos a ir, simplemente estamos en este mundo como pasajeros, vamos a un reino celestial, a la patria celestial, todo lo que está sucediendo aquí pasará. Así como pasa el invierno, pasa el verano, el otoño y la primavera. Llegaremos a un momento en el que todo sufrimiento acabará porque conocemos la gracia de nuestro Dios, que nos hará vivir con el Padre y el Hijo en el cielo. Así que también pongamos esa mente enfocada en esa gloriosa esperanza. Dice la siguiente cita: Satanás trata de gobernar por medio del miedo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no pueden seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, trabaja por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la de Dios. Bien, esta cita la quise poner un poquito porque también vivimos en un mundo donde realmente la sociedad... Hay una cita de ahora me ha venido a la mente, una cita es un hinduista, sabemos que eso es filosofía humana, pero es una gran verdad. Dice que no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma. Y esto es así, tenemos que saber que también este mundo lo dirige Satanás y a veces estos poderes políticos y religiosos están controlados por Satanás. Y esto tenemos que tenerlo constante también, porque a veces entramos en ansiedad por injusticias, pero debemos saber que esto es la mano de Satanás, que nosotros tenemos a un triunfador ya que lo venció en la cruz. Siguiente cita nos dice las causas de las enfermedades físicas y mentales. Lo que comunica a casi todos enfermedades del cuerpo y de la mente son los sentimientos de descontento y los anhelos insatisfechos. No tienen a Dios ni la esperanza que llega hasta dentro del velo. Es para el alma un ancla segura y firme. Todos los que poseen esta esperanza se purifican como Él es puro. Estos estarán libres de inquietudes y descontento. No estarán buscando males continuamente ni acongojándose por dificultades prestadas, pero vemos a muchos sufrir dificultades de antemano. La ansiedad está estampada en todas sus facciones, no parece hallar consuelo, sino que de continuo esperan algún mal terrible. Y aquí quiero leerles, después de esta cita, versículos de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. En cuanto a todo esto que hemos leído de la ansiedad, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que, con oración y ruego, acción de gracias, dirigémonos al Señor para suplir o sustituir o eliminar cualquier afán. Siguiente cita. Titula El temor no alivia el alma. Debemos tener una clara comprensión del Evangelio. La vida religiosa no es sombría ni triste, sino llena de paz y gozo, rodeada de una dignidad como la de Cristo y de una santa solemnidad. Nuestro Salvador no nos estimula a que abriguemos dudas, temores y presentimientos perturbadores. Estos sentimientos no proporcionan alivio al alma y, por lo tanto, tienen que ser rechazados y de ninguna manera encomiados. Podemos disfrutar de un gozo inefable, y estar llenos de gloria. Podemos disfrutar de un gozo inefable, ¿verdad? La palabra inefable es algo tan bello que no se puede explicar, ¿verdad? Algo inefable. Así que podemos disfrutar de un gozo inefable y estar llenos de gloria, porque nuestro Salvador, está ahí para suplirnos. Dice, debemos tener una clara comprensión del Evangelio, la primera frase. La vida religiosa no es sombría ni triste, sino llena de paz y gozo. Que hemos visto antes en el versículo de Gálatas, en cuanto a paz y gozo, Gálatas 5,
si no recuerdo mal, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, siguiente cita. Nos dice, el temor revela incredulidad. Así como Jesús confiaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos se olvidaron de Jesús, y únicamente cuando desesperaron de lo que podían hacer, se volvieron a Él y pudo ayudarles. Bien, esto es lo que les voy a mencionar un poquito al final, cuando nos alejamos de Jesús. Siguiente cita. ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34, 7. Lea la maravillosa historia de Eliseo cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de los enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales. Lea cómo se le apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión, condenado a muerte, cómo lo libertó, pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos. Bien, aquí nos está explicando varios ejemplos donde los ángeles de Dios ayudaron y Dios estuvo en todo momento de desespero o de situación complicada con estos personajes de la Biblia. Así que en la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo Dios está a nuestro lado. Dios puede suplir necesidades y Dios puede darnos todo el valor o toda la necesidad o todo el apoyo o todo el consuelo que necesitamos o puede luchar nuestras batallas porque sabemos que nuestras batallas a veces por fuerza humana no podemos. Así que entreguemos nuestras batallas a Dios, que Él todo lo puede, y encomendémonos a Él y confiemos en Él. Los tratos de Dios son claros, pero al mismo tiempo no quiere que nos engañemos. Él no nos dice, no temas, no hay peligro en tu camino. Él sabe que hay pruebas y peligros, y nos lo ha manifestado abiertamente. Él no ofrece quitar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, sino que le presenta un refugio que nunca falla. Su oración por los discípulos fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, como dice, vamos a tener que pasar por situaciones, ¿verdad? Dice, no ruego que los quites del mundo. Él sabe que hay pruebas y peligros, pero Él venció al mundo. Y así como ese gran ejemplo que nos dio, así tenemos que actuar nosotros. Confiar en Él, que Él venció, y si Él venció todo, venció al enemigo en la cruz, nosotros tenemos la victoria ya ganada. Vamos ya con las últimas citas, las dos últimas citas. Dice, venzamos el temor mediante la confianza en Cristo. Aquí está dijéramos, la cúspide, un poquito, por decirlo de una manera, de este tema. Venzamos el temor mediante la confianza en Cristo. ¿Quién puede suplir nuestra ansiedad, depresión? Es Cristo. Dice, Jesús nos invita a acudir a Él. Y entonces quitará la carga de nuestros cansados hombros y pondrá sobre nosotros su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera. La senda por la cual nos sugiere caminar nunca nos había costado un sufrimiento si siempre hubiéramos andado por ella. Cuando nos apartamos de la senda del deber, nos volvemos difíciles y agresivos. Los sacrificios que debemos hacer al seguir a Cristo son solo otros tantos pasos para regresar a la senda de la luz, la paz y la felicidad. Las dudas y los temores provienen del hecho de admitirlos. Mientras más los admitimos, más difíciles de vencer se volverán.
Hay seguridad en rechazar todo sostén terrenal y tomar la mano del que levantó y salvó al discípulo que se había hundido en el tormentoso mar. Bien, sabemos que este fue Pedro, ¿verdad? Cuando se hundió en el mar. Y última cita, dice, Cristo, el portador de cargas. Presenta a Dios sus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no pueda soportarla. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer el más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma y ningún gozo puede alegrar. Ninguna oración sincera escapar de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no existiera otra alma sobre la tierra a quien brindar su cuidado, otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Dios dio a su Hijo amado por toda alma. Bien, llegado aquí, que les he leído todas las citas que yo quería leerles y he escogido estos versículos donde nos habla un poquito de la carga, la necesidad, la ansiedad. Yo como conclusión final les podría decir que, como les he dicho, que aunque nos pensemos que somos cristianos y que no podemos caer en la ansiedad, les he dicho que sí que hay una manera que donde podemos caer en la ansiedad y esto lo he vivido yo. Por eso es que esto también es un testimonio, ¿verdad? Este vídeo y esta exposición también para la radio. Yo estuve los primeros días que entré en ansiedad y depresión por el caso que no quiero concretar, no quiero especificar, algo muy duro que por lo que pasé. Yo entré en una fuerte depresión y ansiedad en la cual realmente me alejé de Cristo, no podía leer la Biblia, no podía orar, yo simplemente decía ¿por qué me está sucediendo esto? Solo podía llorar y entrar en una depresión bastante fuerte. Estuve una semana prácticamente tumbado en un sofá, no me levantaba más que prácticamente ni comía, ni me afeitaba, ni bueno. Y pasados estos días, realmente que pasé ese dolor tan grave, por las noches sí que podía orar porque realmente estaba ya destruido. Oraba en pleno lloro, en plena tristeza. ¿Y por qué caí yo en este estado, verdad? Que si somos cristianos y tenemos a Cristo en nosotros y todos estos versículos que les he leído, ¿verdad? Todas estas citas. Pues simplemente es por eso, porque nos olvidamos de Él. Yo pasada esta semana tan grave, realmente ya vi una luz en mi mente que dije, ¿qué estás haciendo? Tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu de Cristo y tú no puedes estar así, en un sofá totalmente derruido, destrozado, triste y desconsolado, ¿verdad? Así que ahí empecé yo fuertemente ya a empezar a orar. Y bueno, quiero decirles que yo a partir de esa semana yo agarré esa Biblia que tengo, una de las Biblias que tengo, y la abrazaba. Y literalmente yo abrazaba la Biblia y yo dormía abrazado a esa Biblia. Y por las noches en oración decía, Jesús, esta Biblia no la suelto. Jesús, tú eres el que me vas a salvar de esto. Y ahí es cuando realmente Cristo empezó a ayudarme.
porque durante esa semana de dolor, de ansiedad, de tristeza, de prácticamente no comer, pensar que de tanta tristeza que tenía y tantos nervios empecé a vomitar, no podía parar de vomitar dijéramos, de tantos nervios que ya tenía, que tanta impotencia, tanto dolor, tanta rabia, tanto odio, empecé a vomitar, lo que me creó una esofagitis, una inflamación del esófago, que estuve 6 días sin comer, solo podía beber agua, de tremenda inflamación que tenía de la fuerza, lo que yo forzaba el cuerpo para vomitar durante mucho tiempo. Cualquier cosa que comía sólido, lo único que comía es un poquito de yogur, porque como esa textura que es un poquito sólida, pero no deja de ser líquida, eso, pues tan solo eso cuando pasaba por el conducto que lo lleva al esófago, ¿verdad? Eso era como que estuviese tragando cuchillas. Solo podía beber agua y hacía infusiones, ¿verdad? Es de cosas que me informé y más o menos sabía un poquito. Luego unas hermanas que les brindo aquí un saludo, hermanas, y les doy las muchas gracias a la Iglesia Redimidos, sobre todo a la hermana Arelis, que me hizo me dio una pequeña consulta y unos consejos para poder superar esa esofagitis. También a la hermana Marta, a la hermana Ana, estuvieron ahí dándome apoyo. Y realmente es cuando yo me agarré a Cristo, cuando empecé a superar esa ansiedad. Me levanté de ese sofá, me afeité y salí a la calle y empecé a orar, empecé a leer la Biblia y empecé a seguir los consejos de la Reforma Pro Salud gracias a las hermanas. Y realmente ahí es donde pude. Así que hermanos, cuando nos olvidamos de Cristo, de su Espíritu y de todas estas citas que les he leído, que es una gran espada contra la ansiedad, podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedad. Pensamos que estamos libres de cualquier mal, ¿no? El enemigo es astuto, ¿verdad? Y está viendo siempre, como león rugiente, viendo a quién devorar. Así que este es un poco el testimonio final que les quiero hacer a modo de reflexión también en este análisis sobre la ansiedad, que para la ansiedad, hermanos, no hay más remedio, ni único remedio, y el que te va a salir, te va a sacar realmente de esa ansiedad rápido, con fuerza y seguir hacia adelante, es Cristo mediante su Espíritu, el que nos va a hacer llegar también al Padre. Así que, hermanos, hasta aquí un poquito este charla para la radio.net. Los hermanos que estén interesados en cualquier charla, cualquier predicación que vean, pueden ir a radioelcamino.net. Allí verán que estamos todos los predicadores. Podrán contactarse con nosotros. Allí está el link y el enlace para entrar en nuestro canal de YouTube o en nuestro correo electrónico si tienen alguna duda o quieren ponerse en contacto con nosotros por cualquier motivo. Así que hermanos, hasta aquí les llego con esta reflexión, testimonio y charla y análisis sobre la ansiedad palabra y de la profecía, la pluma inspirada. Y hasta aquí hermanos, pues les dejo y nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otra sesión en la radio. Que el Padre Eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes mediante su Espíritu. Amén, hermano.